Estamos de vuelta con ustedes para compartir un momento de reflexiones, opiniones, precisiones, ya que los acontecimientos van desarrollándose con normalidad dentro de todas las precariedades que hay en el mundo. Es importante señalar que las precariedades de hoy son muy parecidas a las precariedades de comienzo del siglo XX. Precariedad en lo moral, precariedad en lo económico, precariedad en la estabilidad hegemónica de las potencias, apetencias desmesuradas para empoderarse de los recursos y de los mandatos de los pueblos, oprimirlos y saquearlos. Muy parecido a lo sucedido a principios del siglo XX, que ocasionó revueltas importantes en países de mucha trascendencia, de derrocamientos de regímenes, de imperios. Rusia siempre ha sido un país con condiciones imperiales incalculables e incuestionables. Y dentro de la composición, dentro de la descomposición social imperante entonces, habían grandes conatos de bandas criminales, bandas de cuello blancos que se dedicaban al saqueo, al soborno de personas dignas que se dedicaban a trabajar, en fin. Y esas bandas crecieron enormemente, igual que hoy. Y entonces los gobernantes de entonces se desmoronaron moralmente, que se corrompieron, eran corruptos en todo el sentido amplio de la palabra, en lo moral, en lo ético, en su conducta. No había parámetro para detenerse, nada, no había la línea de Pizarro, de que hasta ahí tú puedes, de ahí en adelante tú no puedes, no había una línea divisoria, no la había. Eran corruptos reales. Si se enamoraban de una muchacha fuera que estuviera comprometida o que estuviera su esposo, en fin, o una señora o un muchacho, de lo que sea, y ya eso era de ellos. Eran tabarrones. Ya hemos definido el concepto de tabarrón al estilo político, porque hay una definición muy dura de lo que es un tabarrón, y que me la observó una persona a la que yo admiro mucho, pero que no se trata de ese tipo de tabarrón, sino del tabarrón político, el que se presta a toda la vagabundería del mundo para destruir, sobre todo para hacer daño, para corromper. Hoy se habla de corrupción, pero hemos dicho aquí también que es difícil usted demostrar a alguien que es un corrupto, porque yo conozco personas que han estado administrando recursos públicos y privados que tienen una conducta incólume, no han pecado nunca, son gente de mucha moral, de mucho principio, mucha integridad y hasta apasionados religiosos, podríamos decirlo así. Y no es fácil de comprometer la moral de esas personas y decir, ubicarlos, esos son corruptos. No. El corrupto en sentido práctico de la palabra es el que se degenera, el que toma lo que no es de él,
el que no tiene miramiento para ver qué le conviene a una comunidad, qué no le conviene, si se puede entregar unos recursos o no se pueden. El corrupto decompone todo, decompone todo. Un tabarrón es corrupto, en lo político, en lo social, y entonces en lo económico es peor. Pues bien, a principios de siglo se desmoronó toda la sociedad occidental y la euroasiática, porque de ahí viene entonces, de manera sorpresiva, una gran revolución que estremeció el mundo, que acabó con la guerra mundial, no así con la aptitud de Occidente de querer sabotear el desarrollo de esa revolución, porque lo infiltraron, lo invadieron, lo bloquearon, le hicieron de todo al régimen que se instauraba en Rusia para parir a la Unión Soviética, la Unión de Países Socialistas Soviéticos, que incidió prácticamente en toda Euroasia y en parte de Europa del Este. Más adelante se integraron al desarrollo de la concepción de este Estado socialista, del Estado socialista. Es una manera diferente de hacer la cosa al Estado capitalista, que es lo que prima hoy día. Claro, salvo excepciones con una modalidad que han definido muy nueva, por ejemplo, el socialismo al estilo chino, el auge de la Rusia hacia un sistema de capital más humano, más comprensivo de la necesidad de que toda la sociedad avance. Bueno, pero esos países entonces, para parir a la República Socialista Soviética Rusa, hubo que hacer una limpieza importante en las bandas que se habían generado fruto del deterioro moral. Bueno, y ya sabrán dónde quedó eso de aniquilar a miles y cientos de miles de personas porque eran bandoleros, lo hicieron desaparecer. Ahora hacen intentos, y salvo en un país que hubo un golpe de Estado muy cruento y mataron de un día para otro más de 700.000 personas, según lo que dieron el golpe de Estado, eran ladrones vulgares y de cuello blanco, y mataron alrededor de 700.000 personas. Luego hicieron una elección y el coronel que dio el golpe de Estado la ganó abrumadoramente. Eso fue en Singapur. Pero hoy en día, moralmente, Occidente está muy deteriorado, muy deteriorado. Lo moral es que un joven de clase alta que estudia en Harvard, o que estudia en una universidad, o que dirige una empresa, pues ya es un drogadicto. Entonces ahí empieza a declinar moralmente. Un drogadicto cae en lo más bajo, que tiene que ver con los principios, cae en lo más bajo. Y toda la sociedad occidental está envuelta en ese dilema. La mayoría están atrapados y sin salida en actos dolosos, corruptos, de actos de depravación, son depravados, no tienen miramiento. No hay una raya donde usted diga, de ahí para allá no puede. No, todo para ellos es lo mismo. Y eso entonces es la justificación de que veamos en los países occidentales, en la mayoría, gobernados por ancianos. Ancianos. Quieran disfrazarlos y quieran maquillarlos. Por ejemplo, estuve viendo al Biden subiendo unos escalones y caminando parecía un robot, pero anciano. A un robot como que ya la pila se le estaban gastando y no avanzaba, porque la edad lo tiene atrapado y sin salida, y hasta se le olvidan ya las cosas. Entonces, lo más probable es que si no se recompone por
por ciertas eventualidades que se producen en los procesos electorales en Estados Unidos, él gana las elecciones, entonces quizás tome un airecito porque el poder da vida. El poder da vida. Eso no es mentira. Que esté enfermo se sana. Transitoriamente, claro, pues lo más probable es que tengamos en Estados Unidos una mujer presidenta que va a heredar al señor Biden, que es la vicepresidenta. Ahí no sabemos qué va a pasar. No es que no tenga las condiciones para gobernar, no, pero habrá que ver qué pasa. En cuanto a ese proceso que está viviendo en Estados Unidos, que ya se ha tornado reiterativo, pasó con Bush, pasó anteriormente con otros presidentes demócratas y republicanos, una disputa muy seria alrededor de quién iba a ser el presidente, y mataron al presidente. Ya de ahí comenzó la decadencia de Estados Unidos cuando mataron a Kennedy. De igual manera aquella vez cuando mataron a Lincoln. El asesinato de Lincoln fue el inicio de prevalecer en Estados Unidos los poderes corruptos, porque fue una acción corrupta matar a Lincoln. Ahí empezó ese país a demostrar lo que iba a hacer. Y hoy día el deterioro que hay en lo moral ha trascendido a todos los niveles, lo político, lo económico. Ahí no hay piedad, no hay piedad. No, nadie se salva de la situación que hay en Estados Unidos, la mayoría de los jóvenes. Por eso ustedes se dan cuenta que inclusive hay senadores o senadoras, bueno, y son de un movimiento de liberación de la conducta. Cada quien tiene el derecho de ejercer sus preferencias en su conducta, en el sentido amplio de la palabra, de acuerdo a como él quiera, pero ante la sociedad tiene que haber hay que establecer un paralelismo entre lo que conviene para fortalecer, para echar hacia adelante un elefante tan pesado como es la sociedad capitalista ya decadente. Pero ahí no hay nada de eso. Ya los jóvenes con ideas brillantes para servir a Estados Unidos, construir una sociedad vibrante, eso desapareció. Por eso sus gobernantes son ancianos. El país está en un limbo, está en una encrucijada, está metido en un laberinto donde no encuentra la salida. Y lo más probable es que eso va a obligar a que decline definitivamente la incidencia geopolítica del imperio norteamericano, el representante de todo el capital occidental, del gran capital. Y no hay escapatoria porque ya entró en la curva moral, que lo material ya, en lo económico hay otras potencias que lo han sobrepasado, no hay duda. Más organizadas, menos corrompidas, más claras en lo que persiguen, más convencidas de que la mayoría debe vivir todo lo mejor que se pueda. No es que son santos, que las potencias se nutren de los que ellos logran subyugar para intercambiar relaciones, claro, siempre ventajosas para la nación hegemónica. Eso sucede con China, sucede con Rusia, la India, en fin. Cualquier país poderoso ejerce un derecho sobre países más empobrecidos que ellos para adquirir riqueza de esos países. Uno lo hace con más delicadeza y otro es a la franca. Ejemplo de Estados Unidos, que no ha tenido piedad con todos los países que ha ocupado, lo ha saqueado, lo ha desvalijado y lo ha dejado en la
máxima pobreza. Por eso ya nadie le cree a Estados Unidos. Y es porque se han desmoronado moralmente, solo piensan en su beneficio particular. Bueno, está por verse ahí que va a ser el presidente. Va a ser una contienda muy difícil, muy reñida. Ya habíamos hablado de eso, de lo que le convenía a ese pueblo, de lo que no le convenía. El problema es que el actual presidente de Estados Unidos se abrió frente en todas las direcciones, todas. Tuvo problemas con el presidente de Francia, tuvo problemas con una élite europea donde él daba coazo para quitar a la gente del medio. Esta gente son muy simuladores y respetan mucho el comportarse como verdaderos burgueses, finos, decentes. No, es una simulación, pero Donald Trump hemos dicho que es un hombre intrépido, muy claro, muy patético, tiene su propia forma. No tiene nada que ver con todas esas nimiedades que responden a intereses de clase. Su conducta, son capitalistas, quieren demostrar que son muy modernos, que son muy gentiles, que son muy educados, que son personas muy ecuánimes. Mentira. Todo el gendarme que dirige el mundo hoy día y que tiene a la humanidad en vilo. Imagínense, una simple pandemia ya ha logrado diezmar el desarrollo económico de toda la potencia del mundo y de todos los países. Tendremos grandes problemas, grandes problemas. Aquí, ¿verdad? No, aquí se cree que todo es una fiesta y ustedes van a ver aquí. Si no enderezan el rumbo, se dejan de estar hablando mentiras y haciendo diabluras y no produciendo los acontecimientos que hay que producir para que el país siga avanzando y desarrollándose y pueda haber bienestar, pero colectivo, no de grupos, como se está viendo que el bienestar va a ser para un grupito de gente inclusive muy comprometida con esos sectores que moralmente están desmoronados y que son subyúdices de ellos, son las que responden a la política que se traza en el imperio. Eso es así. Por lo que veremos muchos días por venir las discusiones de quién ganó, de quién no ganó, porque lo que sí hubo mucha interferencia de todos los países que se sienten agredidos por Trump, desde Sudamérica, en América del Caribe, en fin, América Latina en sentido general, salvo los que están muy alineados con él. China es una potencia muy calculadora, muy fría, le echaba un jabón de guava al sancocho más sabroso que pueda haber y puede aguarle la fiesta. De igual manera Francia y toda esta gente pues han tratado de cobrársela a Donald Trump. Por esto Donald Trump se deriva de todo ese acontecimiento, de esas relaciones muy conflictivas que él desarrolló con esta potencia. En un momento de reflexión a eso ya de las 2 de la mañana del día 3 dice, me hicieron fraude. Porque él sabe que toda esa potencia y que todos estos países han intervenido en el rumbo que habrá de tomar las elecciones norteamericanas para tratar de salir de él. Él lo sabe, porque es que usted no puede abrirse tanto frente. Ni puede siempre estar dando la gota en un mismo sitio. Usted tiene que ir manejando la situación para irla moldeando al porvenir. Por eso felicitamos al compañero Danilo Medina, porque es un hombre que sabe bordear, no se parece a otros que son tabarrones políticos, que si no es como ellos dicen, hacen coca, recogen toda la belluga, se la llevan, la meten en un bolsillo y se van, sin importar el daño que puedan hacer. Pero no llegan muy lejos, porque
sobre la base de la mentira, del odio, de imponer su voluntad, no se llega muy lejos. Siempre en el camino tiene grandes obstáculos que lo hacen caer. Más probable eso le va a pasar a Donald Trump, lo más probable, cafecito. Pues decíamos de principios del siglo XX que se dio esa situación del desmoronamiento moral, por ejemplo, en una ciudad muy hermosa, histórica, Rusia, Odessa. Está ubicada entre Rusia y Ucrania. Ucrania pertenecía a Rusia, pero al desmoronarse el señor Gorbachev, que tenía una mancha grandísima ahí, un hombre incapaz, no tenía nada de visión histórica de los acontecimientos y decidió disolver la Unión Soviética. Claro, tuvo el apoyo de todos esos generales que se habían corrompido, como he dicho aquí, que la corrupción acaba con todo. No hay nada que la corrupción no la destruya, todo lo destruye. Hay que mantenerse firme para no dejarse destruir por la corrupción. Mantenerse firme. Y esa ciudad marítima, hay puertos lindísimos, muy parecido a Crimea, que ya Rusia la reintegró a su territorio porque siempre fue ruso. Crimea, igual que Ucrania, fue siempre parte del territorio ruso. Entonces por Odessa era que aprovechaban en Europa occidental para sabotear la revolución rusa y crear conflictos enormes, inclusive enviar, ¿cómo le llaman a los militares que le pagan para hacer diabluras? Crear ejército pago para ir a desestabilizar la revolución rusa, pero no pudieron. Odessa logró estabilizarse e impidió que cualquier tipo de invasión progresara por sus playas. Hicieron su limpieza con respecto a las bandas delincuenciales, establecieron el Estado socialista y la revolución bolchevique tuvo éxitos. Bueno, ahí se fueron muchos criminales, se hicieron mucha diablura también, se hicieron muchas maldades, porque el ejército bolchevique, muchos se convirtieron también en delincuentes. O eran delincuentes y se hicieron pasar por militantes de la revolución socialista del bolchevismo, que era la minoría, fue la que condujo ese proceso, contra los mencheviques, contra los zares. Y Lenin se impuso. Lenin se impuso, desarrolló su revolución, gobernó 6 años porque la salud no le permitió más. Pero fueron de grande progreso y grande éxito para la sociedad rusa. Se abrieron miles de universidades, se construyeron miles y miles de kilómetros de vías férreas, de autopistas, de recintos universitarios, en fin, eso hubo un progreso en 6 años enorme. Y luego Stalin, en medio de tantas dificultades que se generaron a partir de la Segunda Guerra Mundial, dio el salto y puso ese país a producir todo tipo de maquinarias y todo tipo de mercancías que tenían que ver con la industria pensada, de armamentos, industrias que se exportaban, industrias que se repartían por toda la Unión Soviética, porque eso fue una explosión en el desarrollo enorme. Y para competir con Occidente, que siempre le impuso grandes sanciones a estos países, pudieron zafarse de ellos y construir su propio rumbo. Claro, reiteramos, se vino abajo fruto de la corrupción y de la incapacidad de dirigir del señor Gorbachev. No tenía la capacidad para dirigir el Estado soviético socialista y se vino abajo. Bueno, pero la muy complicada y de toda Europa, porque es igual. En Europa la mayoría son
drogadictos, son de clubes, de personas, y le sirven la mayoría a los grandes intereses del gran capital. Ellos son los que quitan. Si se presta a servirle a ellos y usted se da un humo de eso, de cocaína, y usted le sirve a cualquiera. Por ahí andan esas sociedades. Muy peligroso porque hay otras sociedades que se están construyendo con una visión más ética. No es que no haya problemas, ni que no haya corrupción. Parece que tienen un control un poco más. Pero para eso, nosotros queríamos tratar un tema un poco... Pero lo vamos a dejar para otro momento, que tiene que ver con las acciones que debe poner en marcha los sectores progresistas. Sobre ellos, la clase obrera y que tiene que ir dirigida a la y la instauración de nuevo modelo de cómo desarrollarse con más fuerza la lucha de clase. Bajo la óptica de los nuevos acontecimientos que se dan en el avance científico de la humanidad. Porque el avance científico de la humanidad está controlado hoy día por los grandes capitalistas. Entonces, los sectores que se denominan progresistas solo se quedan en algunas teorías, se quedan en elaborar consideraciones de cómo debe funcionar la sociedad, pero que se quedan muy atrás, porque todas, por ejemplo, las redes, todas están controladas por los grandes capitalistas. Las redes, los científicos de las redes son todos capitalistas, los dueños de las redes son todos capitalistas. Y se está dando un fenómeno de mucha trascendencia, que es la robotización de la humanidad. Sí, las grandes empresas, las grandes industrias, los grandes medios de servicio para producir riqueza están robotizando. Y sería un error ir en contra de eso. Que la clase obrera no tiene por qué irse en contra del avance científico que experimenta la humanidad ni los sectores progresistas, sino que tienen que ponerse por encima de eso y ver cómo entonces crean sus propias plataformas para aprovechar la situación que se está dando en lo que tiene que ver con el desarrollo científico de las sociedades. Es un tema muy complicado, muy complejo, pero que más adelante vamos a aprovechar uno de estos jueves que por venir para hablar de eso, porque es muy complicado. Así que es importante que se den nuevas formas de ejercer el derecho de hacer las grandes conquistas para toda la población. Ok, usted va a robotizar la industria, bueno, pero el sector obrero, el sector de intermediario, el sector que tiene que ver con la distribución de la mercancía, que son más que los dueños, que han conseguido sus capitales sobre la base de la extorsión, de los robos, de la especulación y del saqueo. Se pueda lograr diezmar la voluntad de que se va a prescindir de la clase obrera, se va a prescindir de la sociedad en una parte importante para
que sean los robots que le generen los beneficios. No. Los beneficios no van a ser de ustedes porque ese es un bien del desarrollo humano que ha logrado alcanzar con el nivel de científico que ha alcanzado en estos momentos fruto de grandes esfuerzos de toda la humanidad. Por lo tanto, ustedes tendrán una parte. Si no cerramos la fábrica, explotamos la fábrica, nos vamos entonces a desmoronar todo. Porque no solo se desmoronan las sociedades con bombas atómicas o nucleares, no. Los sectores productivos, los que transforman la materia prima, están en capacidad de producir desmoronamiento. Claro, hay que conducirlo bien, no como están haciendo hoy, que hay un grupito que supuestamente son progresistas, supuestamente son luchadores por el bien común. No, son personas que no están aportando nada importante para alcanzar transformaciones y que generen estas transformaciones bienestar a toda la sociedad. No lo están haciendo, porque están dentro del paquete. Están dentro del paquete de lo que le está pasando a la alta burguesía, a la burguesía y a todos los sectores poderosos de Occidente y de parte de otros países importantes que se han degenerado. Moralmente están fritos, no tienen moral, han perdido, son drogadictos, son corruptos, son pandilleros, son saqueadores, entonces moralmente están en el suelo. Por eso la importancia de que toda la población se involucre junto a sectores importantes que tienen la visión clara de cómo es que hay que reenrumbar las sociedades para el bien común. Muy bien, de igual manera quisiéramos observar finalmente, el proceso del PLD, lo que tiene que ver con su Congreso, va muy bien. Ahora, ojo, dependiendo de la actitud moral que asuma la base del partido para consolidar los principios, para desarrollar nuevas formas de hacer la política, para abrazarse con lo más puro y con principios bien claros y bien definidos en lo que tiene que ver con entregarse al bien común, es lo que le va a dar la fortaleza y la continuidad al PLD. Si la base del partido se deja corromper por sectores que quizás quieran atentar contra la integridad del partido y se dejan chantajear y se dejan sobornar, entonces el partido se va a desmoronar, porque moralmente va a perder el rumbo. Y sabemos que en la mano del compañero Danilo Medina y del comité político y de hombres ahí que tienen la cabeza bien puesta, eso no va a ser posible. Porque todos sabemos de que dentro de nosotros hay sectores con poder que querrán imponer a sus grupos. Y hay que recordarle que ya el tiempo de los grupos pasó. Si usted mañana tiene una aspiración, tiene el derecho de formar sus equipos de colaboradores y echar a andar su proyecto. Pero en buena ley, no permitiendo la moral y permitiendo la estabilidad de los compañeros para que se sigan corrompiendo. No, esos tiempos pasaron. Ya los tabarrones políticos del PLD han huido despavoridos. Lo que le va a dar la fortaleza al partido es la actitud beligerante con el estandarte de la moral y de asumir en toda su forma los principios que le dieron origen a este partido. Así que nos vamos a ver el próximo jueves. Cuídense mucho y sigan los acontecimientos que se desarrollan con gran velocidad. Que tengan buen día. Nos vemos.